I've already proudly imposed a 25% tariff on all foreign automobiles, any foreign car, like they do, Tom. This is going to create more jobs in this state and this country. And to help these automakers bring their factories home as rapidly as possible, I've just signed an executive order to give partial tariff rebates to any company that assembles its cars right here in the U.S. In other words, Chrysler, Jeep y Dodge acaban de lanzar la bomba que podría paralizar por completo la industria automotriz de Estados Unidos, y el impacto ya se comienza a sentir en cada rincón del país. Lo que parecía una simple maniobra estratégica se ha transformado en un terremoto económico con ondas expansivas que amenazan con redibujar el mapa industrial del siglo XXI. Desde las líneas de ensamblaje hasta las salas de juntas en Wall Street, todos están en estado de alerta. Todo comenzó con una conferencia inesperada, transmitida simultáneamente desde las sedes centrales de Chrysler en Auburn Hills, Jeep en Toledo y Dodge en Detroit. Frente a medios atónitos y mercados en ebullición, los directivos de las tres marcas, ahora unificadas bajo una nueva alianza conocida como Tridente Norteamericano, anunciaron una suspensión indefinida de producción de todos sus vehículos para el mercado estadounidense, pero con un giro. Mientras cierran plantas locales, anuncian la relocalización masiva de operaciones a países con alianzas energéticas renovables, menores impuestos corporativos y fuerza laboral altamente especializada en automatización e inteligencia artificial. Esto no es una simple reestructuración, es un golpe calculado a la cadena de suministro nacional. El Tridente norteamericano no solo anunció el cierre inmediato de 5 plantas clave en Estados Unidos, sino que además canceló contratos con más de 270 proveedores nacionales, interrumpiendo abruptamente flujos logísticos que alimentaban a otras empresas del sector. Este movimiento, descrito por analistas como un terremoto en cámara lenta, podría dejar a más de 70.000 trabajadores en incertidumbre directa, sin contar los empleos colaterales en servicios y distribución. Las reacciones no se hicieron esperar. La bolsa de Nueva York respondió con una caída inmediata en las acciones automotrices, arrastrando consigo a todo el sector industrial. En Washington, los senadores de estados como Michigan, Ohio e Indiana exigieron sesiones de emergencia para discutir la nacionalización temporal de activos estratégicos del Tridente, argumentando una amenaza directa a la seguridad económica del país. Mientras tanto, en Europa y Asia, los competidores de Chrysler, Jeep y Dodge celebran en silencio. Marcas como Volkswagen, Hyundai y BYD se están preparando para ocupar el vacío dejado en los concesionarios estadounidenses, acelerando sus campañas publicitarias y exportaciones, mientras negocian con los estados más afectados para abrir nuevas fábricas y centros logísticos. Lo más impactante no es solo la decisión en sí, sino la justificación que han dado. Los ejecutivos del Tridente declararon que esta decisión busca liberar a la industria automotriz de la prisión de una economía obsoleta y aseguraron que la futura producción se enfocará exclusivamente en vehículos eléctricos y autónomos, con tecnologías de conducción diseñadas fuera de Estados Unidos, alegando que el país ha quedado rezagado tecnológicamente respecto a sus pares en Europa y Asia. Por si fuera poco, se ha filtrado un documento interno que detalla el Plan Fénix, una hoja de ruta en la que Chrysler, Jeep y Dodge rediseñarán completamente su modelo de negocios, enfocándose en una plataforma automotriz digital operada desde la nube, con vehículos que no se venderán, sino que se alquilarán bajo un modelo de suscripción mensual. Este nuevo modelo apunta a romper con el concepto tradicional de propiedad vehicular, y ya se habla de que gigantes tecnológicos como Apple, Amazon y Huawei podrían estar involucrados en la iniciativa. Las voces críticas dentro del país denuncian que se trata de una desindustrialización disfrazada de innovación, una estrategia para maximizar ganancias a costa del tejido social estadounidense. Sindicatos como el UAW han convocado protestas masivas en Detroit, Flint y otras ciudades clave. En algunas zonas ya se registran bloqueos de autopistas, paros laborales y enfrentamientos con fuerzas de seguridad, mientras la tensión escala minuto a minuto. Algunos expertos advierten que lo que estamos presenciando podría ser el principio de una nueva ola de éxodo corporativo dentro de Estados Unidos. Si el Tridente logra sobrevivir a la tormenta política y financiera que se avecina, podría marcar el inicio de un modelo que otras industrias seguirán, desde el sector energético hasta el farmacéutico. Todo esto ocurre en un contexto global marcado por guerras comerciales, conflictos energéticos y un reordenamiento económico profundo. En este juego de ajedrez internacional, la industria automotriz se ha convertido en una ficha decisiva, y lo que han hecho Chrysler, Jeep y Dodge hoy es dar un jaque directo al corazón manufacturero de Estados Unidos. Y la partida apenas comienza. La noticia se ha convertido en la comidilla de los salones de poder en Washington, Bruselas y Beijing. En cuestión de horas, la reacción de la administración estadounidense no se hizo esperar.
Funcionarios del Departamento de Comercio y del Consejo Económico Nacional fueron convocados de emergencia para evaluar la magnitud de la crisis, y se filtró que el presidente, visiblemente molesto, habría dicho en privado: «Esto es una traición a la nación. Si Chrysler, Jeep y Dodge quieren irse, no volverán jamás». El discurso fue respaldado públicamente horas después con un paquete de medidas drásticas. Entre ellas, la suspensión inmediata de beneficios fiscales para las 3 compañías, investigación por evasión fiscal de sus filiales internacionales y, lo más polémico, una propuesta de ley de reversión nacional que obligaría a empresas estratégicas a repatriar el 70% de su producción si desean seguir operando con licencias en Estados Unidos. La propuesta, de ser aprobada, cambiaría radicalmente las reglas del juego para todo el sector privado industrial norteamericano. Pero los movimientos del tridente parecen calculados al milímetro. Justo cuando la presión política empezaba a escalar, Chrysler anunció una alianza exclusiva con Arabia Saudita para construir la mayor planta de ensamblaje de SUV eléctricos del mundo en las afueras de Riad. Esta planta, según la compañía, estaría equipada con IA de control logístico autónomo, alimentada completamente con energía solar, y tendría capacidad para producir 2 millones de unidades al año exclusivamente para exportación, incluyendo América Latina y Europa. Jeep, por su parte, reveló negociaciones con la India para instalar su nueva sede operativa en Bangalore, en lo que han llamado el Silicon Valley del Nuevo Oeste. Allí concentrarán el diseño de su futura línea de vehículos todoterreno eléctricos, con tecnología desarrollada en colaboración con universidades tecnológicas locales y un conglomerado de desarrolladores de software especializado en defensa y movilidad militar. La decisión fue leída como un golpe directo a las instalaciones militares de producción vehicular estadounidenses, pues Jeep ha sido proveedor histórico del Pentágono. Dodge, la tercera punta del tridente, ha sido más audaz. En lugar de anunciar un nuevo destino, ha optado por convertirse en una empresa 100% virtualizada, sin sede física permanente. Su estructura de dirección será completamente descentralizada, usando tecnología blockchain para ejecutar contratos inteligentes, toma de decisiones colegiadas y distribución automática de regalías e ingresos entre accionistas y empleados. Este modelo sin precedentes ha captado la atención de los gigantes del capital de riesgo, y ya hay rumores de que inversionistas chinos y emiratíes estarían detrás del proyecto, dispuestos a inyectar más de $90.000 millones para impulsar esta nueva generación de corporación automotriz sin fronteras. Entretanto, el panorama para Estados Unidos se vuelve cada vez más complejo. La red de autopartes del país ya enfrenta cuellos de botella, y en estados como Illinois, Missouri y Michigan se han visto cadenas de ensamblaje paralizadas, despidos masivos y huelgas no autorizadas por parte de trabajadores temerosos de perderlo todo. Las estaciones de noticias transmiten en bucle imágenes de fábricas cerradas, camiones varados y concesionarios vacíos. La sensación de parálisis es palpable. Las empresas competidoras nacionales como Ford y General Motors se debaten entre dos extremos: aprovechar la brecha dejada por el tridente o emprender sus propias estrategias de relocalización y externalización, motivadas por la creciente presión de accionistas y la volatilidad política interna. Mientras tanto, desde Asia, los gigantes tecnológicos ven esta grieta como una oportunidad dorada. Xiaomi, Sony Mobility y BYD ya han confirmado que duplicarán sus exportaciones a Estados Unidos en los próximos 12 meses, aprovechando los vacíos logísticos generados. A nivel internacional, la situación también genera desconcierto. La Unión Europea emitió un comunicado señalando que observa con preocupación los efectos en la estabilidad del comercio transatlántico y se plantea aumentar la presión para atraer inversiones estadounidenses a suelo europeo. En América Latina, países como México, Brasil y Chile ya han enviado delegaciones diplomáticas para intentar captar una parte de la reconfiguración industrial, ofreciendo zonas económicas especiales y beneficios fiscales inéditos para alojar nuevas instalaciones del tridente o de sus proveedores colaterales. Lo que estamos presenciando no es simplemente una decisión empresarial más, sino un punto de inflexión en el modelo económico de Estados Unidos. Chrysler, Jeep y Dodge no solo han roto con la tradición industrial del país, sino que han sembrado una nueva lógica de negocios postnacional, donde la lealtad corporativa ya no responde a banderas, sino a algoritmos, eficiencia de capital y mapas globales de influencia tecnológica. Y esto, sin duda alguna, es apenas el principio. En las horas posteriores al anuncio, el caos político en Washington se intensificó. Diversas facciones dentro del Congreso comenzaron a intercambiar acusaciones cruzadas. El ala más proteccionista del Partido Republicano, liderada por figuras como Josh Hawley y J.D. Vance, exigió una intervención federal inmediata para revertir el éxodo empresarial. Mientras tanto, algunos demócratas moderados también pidieron medidas de contingencia,
reconociendo que la salida del Tridente de Detroit podría tener efectos sísmicos en la cadena de suministro nacional, no solo automotriz, sino también tecnológica y militar. El Pentágono fue uno de los primeros en reaccionar institucionalmente. En una sesión extraordinaria, altos mandos discutieron la dependencia histórica de las plataformas JIP y 2G en operaciones militares y de inteligencia, especialmente en misiones logísticas, transporte blindado y desarrollo de prototipos de movilidad táctica. Se ha confirmado que el Departamento de Defensa emitirá una convocatoria acelerada para sustituir proveedores de vehículos militares, abriendo potencialmente la puerta a contratos millonarios con empresas emergentes en el ámbito de la defensa autónoma y la robótica pesada. Los sindicatos también comenzaron a mover ficha. El poderoso sindicato UAW, United Auto Workers, que representa cientos de miles de trabajadores de las industrias automotriz y metalúrgica, llamó a una movilización nacional sin precedentes, bajo el lema "No nos abandonen". Se planean marchas simultáneas en Detroit, Chicago, Cleveland y Atlanta, exigiendo que se apruebe una legislación de emergencia que impida la relocalización masiva sin compensación directa a los trabajadores afectados. Mientras todo esto sucede en suelo estadounidense, los mercados financieros internacionales ya están reaccionando con brutalidad. El índice Dow Jones cerró con una caída histórica del 6,2% en un solo día, arrastrado principalmente por la caída en las acciones de empresas proveedoras de autopartes como BorgWarner, Magna y Denso North America. La bolsa de Frankfurt registró un repunte del 4,8%, impulsada por la noticia de que Volkswagen y Stellantis han abierto negociaciones para absorber parte del talento despedido por Dodge y Chrysler en Estados Unidos. Pero quizás el movimiento más estratégico, y menos visible, es el de China. En una maniobra sorpresiva, el gobierno de Xi Jinping autorizó un fondo especial de $120.000 millones para atraer operaciones industriales abandonadas por las automotrices estadounidenses. Este fondo, gestionado por el Banco de Desarrollo de China y supervisado por el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, ofrecerá subsidios del 60% para infraestructura, robots industriales, instalaciones de ensamblaje, entrenamiento de personal y acceso a litio extraído de Asia Central y Sudamérica. Al mismo tiempo, medios estatales chinos no perdieron la oportunidad de presentar el episodio como la evidencia definitiva del colapso del liderazgo industrial norteamericano, con editoriales señalando que la verdadera fábrica del mundo ya no necesita marcas estadounidenses para dominar el mercado global. Y mientras el resto del planeta se reconfigura aceleradamente, las ciudades del cinturón industrial americano comienzan a transformarse en zonas grises. Flint, Toledo, Dayton y Gary, ciudades históricamente dependientes de la industria automotriz, enfrentan una nueva oleada de desempleo estructural. Las autoridades locales advierten sobre posibles aumentos en la criminalidad, la migración interna descontrolada y la quiebra de cientos de pequeñas empresas que dependían directa o indirectamente de los contratos con las automotrices salientes. La guerra silenciosa entre gobierno, empresas, sindicatos y potencias extranjeras ha entrado en una nueva fase. Una en la que los límites entre lo económico, lo político y lo geoestratégico se difuminan, y donde decisiones empresariales aparentemente técnicas se convierten en armas de impacto global. Y mientras tanto, en medio de ese torbellino, Chrysler, Jeep y Dodge avanzan sin mirar atrás, construyendo un nuevo orden en el que Estados Unidos, por primera vez en más de un siglo, ya no figura al centro del tablero automotriz mundial. Las implicaciones globales de este giro dramático no tardaron en escalar. Uno de los primeros países en capitalizar la debacle estadounidense fue India, cuyo ministro de Industria y Comercio, Piyush Goyal, anunció públicamente que ya se están negociando paquetes de incentivos para atraer no solo líneas de ensamblaje, sino también los centros de innovación y diseño de las tres marcas. En Hyderabad y Bangalore, donde ya existen clústeres tecnológicos de alto nivel, se espera la apertura de nuevos complejos de investigación y desarrollo centrados en movilidad eléctrica, conectividad 5G aplicada a vehículos y tecnologías de conducción autónoma. En paralelo, México se consolidó como una superpotencia emergente en la industria automotriz. Al haberse anticipado con reformas laborales, tratados bilaterales como el TEMEC y una red robusta de infraestructura logística en ciudades como Monterrey, Saltillo, Puebla y Guanajuato, el país no solo absorbió buena parte de la producción de Jeep y Dodge, sino que también atrajo una avalancha de proveedores Tier 1 y Tier 2. La Secretaría de Economía reportó un aumento del 18% en la inversión extranjera directa en el último trimestre, superando incluso a Brasil y Chile combinados. Además, el peso mexicano experimentó una apreciación notable frente al dólar, mientras el Banco de México prevé un crecimiento del PIB industrial por encima del 6% para el cierre del año fiscal. La Unión Europea, por su parte, no se quedó atrás. En un movimiento calculado, el Parlamento Europeo aprobó con carácter urgente una resolución para facilitar la entrada de las marcas Stellantis reubicadas en suelo europeo bajo condiciones fiscales excepcionales.
Las sedes industriales de Sochaux, Francia, Cassino, Italia, y Eisenach, Alemania, ya han comenzado a expandirse con líneas de ensamblaje automatizadas capaces de operar las 24 horas, en ciclos de producción altamente eficientes que incorporan robótica de cuarta generación. Este fenómeno ha revitalizado la ambición de Europa por liderar la transición hacia los vehículos eléctricos e híbridos inteligentes, reduciendo su dependencia de marcas estadounidenses y asiáticas. Mientras tanto, en Arabia Saudita, el fondo soberano PIF, Public Investment Fund, aprovechó la oportunidad para ampliar su incursión en el sector automotriz. Ya con inversiones en Lucid Motors, el reino ha iniciado conversaciones con Dodge para trasladar parte de sus operaciones al complejo industrial de Neom, la ciudad futurista que busca convertirse en el nuevo Silicon Valley de Medio Oriente. Arabia Saudita está construyendo fábricas con energía solar y sistemas automatizados de logística vertical, con la intención de convertir su territorio en un eje estratégico de exportación hacia África, Asia y Europa. La pérdida de peso industrial de Estados Unidos se sintió con crudeza en la infraestructura educativa y los centros tecnológicos del país. Universidades como MIT, Georgia Tech y Michigan State University, tradicionalmente aliadas de Chrysler y Jeep en investigación de movilidad, confirmaron la cancelación de más de 70 convenios de colaboración e inversión conjunta en laboratorios de innovación, lo que implica la pérdida directa de becas, empleos de posgrado y proyectos incubados en el área de ingeniería automotriz avanzada. Las consecuencias también han permeado en el ámbito militar y de defensa. Las plantas de producción que antes fabricaban plataformas modificadas de Jeep para uso militar fueron paralizadas. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos se vieron forzadas a acelerar la firma de contratos con nuevas firmas emergentes, como Anduril Industries y Canoe Defense Systems, las cuales no cuentan con la misma escala de producción ni experiencia logística. Esto provocó inquietud en el Senado, donde el Comité de Servicios Armados ya ha convocado audiencias para revisar los riesgos de seguridad nacional derivados de la salida de estos grandes fabricantes históricos. A nivel cultural y mediático, el impacto fue inmediato. Documentales, reportajes especiales y análisis de largo aliento comenzaron a copar las plataformas de streaming y canales de noticias por cable. Se volvió viral un vídeo filmado en Detroit en el que extrabajadores de Jeep encendían linternas dentro de una fábrica vacía, en señal de duelo simbólico por la muerte del motor americano. El hashtag #WoodieDetroit superó los 200 millones de visualizaciones en TikTok, con miles de usuarios compartiendo anécdotas familiares, fotografías antiguas y denuncias contra lo que muchos consideran la traición final del capitalismo global. Incluso en la industria del entretenimiento, la narrativa cambió. Películas de acción, series y videojuegos que solían incorporar vehículos Dodge y Jeep como símbolos de fuerza estadounidense, ahora se ven obligadas a rediseñar sus catálogos visuales, mientras las casas productoras negocian nuevos contratos de patrocinio con firmas asiáticas y europeas. La desaparición simbólica del músculo automotriz estadounidense de la cultura pop marca el fin de una era emocional para millones de consumidores. Y en medio de todo, las decisiones corporativas continúan expandiéndose como ondas de choque. Chrysler, tras anunciar su alianza con una startup finlandesa especializada en baterías de estado sólido, está proyectando una nueva línea de sedanes eléctricos que prescindirá por completo de motores de combustión. Dodge, mientras tanto, ha puesto en marcha un laboratorio secreto en Corea del Sur centrado en vehículos de performance ultralivianos, apostando por una combinación de nanotecnología, hidrógeno líquido y sensores neuronales. Y Jeep, cada vez más enfocada en el mercado suramericano y africano, ha comenzado pruebas de sus primeros prototipos adaptados a geografías extremas, diseñados para resistir altitudes de más de 4,000 metros sobre el nivel del mar y operar durante semanas sin conexión a centros logísticos. Lo que comenzó como una decisión corporativa ha terminado desencadenando un fenómeno tectónico en la geopolítica industrial global, desplazando el centro de gravedad de la movilidad mundial y desatando una competencia sin precedentes por la supremacía del transporte del siglo XXI. Y mientras el viejo mapa automotriz del mundo se desmoronaba, una nueva constelación de alianzas inesperadas comenzó a tomar forma. En África, especialmente en países como Nigeria, Sudáfrica y Etiopía, representantes de Chrysler y Jeep firmaron acuerdos preliminares para instalar ensambladoras modulares que operarían con tecnología solar y soluciones de energía descentralizada. Estos acuerdos no solo buscan ampliar la producción y diversificar la cadena de suministro, sino también aprovechar los tratados continentales como el AFCFTA, Área de Libre Comercio Continental Africana, que permitiría a las marcas vender vehículos sin aranceles en un mercado potencial de más de 1.400 millones de personas. En paralelo, China no permaneció inmóvil ante este reordenamiento industrial. En cuestión de semanas, Beijing convocó a representantes de Stellantis, grupo matriz de Chrysler, Jeep y Dodge, para ofrecer lo que la prensa local denominó el trato del siglo,
incentivos fiscales del 100% durante 5 años, terrenos subsidiados en provincias clave como Guangdong y Anhui, y acceso directo al sistema de ferrocarriles de alta velocidad para el transporte de componentes. La condición: transferencias tecnológicas e integración de plataformas de software bajo la arquitectura digital de vehículos inteligentes promovida por el Partido Comunista. Si bien los ejecutivos no confirmaron públicamente el acuerdo, imágenes satelitales revelaron movimiento de maquinaria pesada y personal técnico en zonas donde anteriormente operaban fábricas de BYD y NIO, lo que desató una ola de especulaciones sobre una simbiosis industrial entre Oriente y Occidente sin precedentes en la historia moderna del automóvil. En Estados Unidos, los efectos colaterales del éxodo fueron particularmente severos en estados tradicionalmente industriales como Michigan, Ohio, Illinois e Indiana. En Detroit, miles de trabajadores afiliados al sindicato UAW salieron a las calles, bloqueando carreteras y puertos, exigiendo intervención federal inmediata. En un acto que recorrió el mundo, decenas de exingenieros de Chrysler depositaron los planos de sus últimos proyectos frente al Capitolio como símbolo de renuncia forzada al futuro. Mientras tanto, decenas de alcaldes enviaban cartas abiertas a Washington alertando sobre una potencial migración interna masiva provocada por el colapso del empleo automotor y los efectos secundarios en sectores como el acero, la logística, el software y los semiconductores. En Wall Street, la sacudida bursátil fue histórica. Las acciones de empresas proveedoras como Magna, BorgWarner y Aisin se desplomaron un 30% en cuestión de horas, arrastrando consigo a fondos de pensión, ETF industriales y bancos regionales expuestos al sector. Al mismo tiempo, inversores institucionales comenzaron a mover su capital hacia mercados emergentes como Brasil, Turquía e Indonesia, donde Stellantis ya había establecido hubs de producción secundaria. BlackRock, Vanguard y Fidelity emitieron comunicados reestructurando sus carteras temáticas vinculadas a movilidad, apostando ahora por fabricantes emergentes con modelos sostenibles y escalables, especialmente en segmentos de flotas urbanas, transporte autónomo de carga y vehículos compartidos. Por su parte, las universidades tecnológicas del hemisferio sur comenzaron a captar lo que muchos consideran una fuga masiva de cerebros norteamericanos. Profesores, ingenieros y diseñadores industriales emigraron hacia instituciones como la Universidad Técnica de Monterrey, la Universidad de Sao Paulo y el Instituto Tecnológico de Bombay, donde se les ofrecieron posiciones académicas con amplias libertades de investigación, laboratorios de última generación y colaboración directa con las nuevas líneas de producción de Jeep y Dodge. Se calcula que solo en el primer mes tras el anuncio, más de 4,000 profesionales de la industria automotriz estadounidense solicitaron visado laboral para países del G20. En el plano geoestratégico, la relocalización industrial desencadenó tensiones diplomáticas inesperadas. Japón, uno de los principales aliados de Estados Unidos. En la región Asia-Pacífico, emitió un comunicado expresando su preocupación por la pérdida de equilibrio competitivo ante el fortalecimiento de la alianza industrial entre Stellantis y potencias emergentes, especialmente China e India. Tokio advirtió que la nueva configuración global podría generar un desequilibrio en el abastecimiento de microcomponentes críticos, como sensores LIDAR, baterías de estado sólido y procesadores de conducción autónoma, sectores en los que Japón aún mantiene supremacía técnica. Paralelamente, Corea del Sur tomó una postura más pragmática, proponiendo una integración tecnológica bilateral con Stellantis para codiseñar la próxima generación de plataformas modulares eléctricas, aprovechando su experiencia en robótica e inteligencia vehicular. Europa tampoco se quedó atrás. Francia, a través de su ministro de Industria, declaró que la decisión de Chrysler, Jeep y Dodge valida la tesis de que Estados Unidos está perdiendo su centro de gravedad productivo, al tiempo que Alemania convocó a una cumbre de emergencia en Frankfurt con representantes de Volkswagen, Mercedes-Benz y BMW para evaluar el impacto de esta deslocalización. Se teme que, ante la reconfiguración del mercado, las marcas europeas pierdan acceso privilegiado al consumidor norteamericano, ahora volcado a modelos importados desde México, Brasil o India. Algunos incluso especulan que se acelerará un proteccionismo recíproco, con aranceles que podrían llegar al 45% y una eventual ruptura de tratados bilaterales automotrices. En Washington, el clima es de desconcierto. La administración federal, presionada por sindicatos, cámaras de comercio y gobernadores estatales, emitió una orden ejecutiva para investigar posibles prácticas anticompetitivas en la decisión de Stellantis. Aunque oficialmente se habla de un proceso de modernización y expansión global, fuentes internas filtraron que en los pasillos del Departamento de Comercio ya se baraja la posibilidad de revocar licencias de importación o imponer restricciones a la propiedad intelectual de los modelos producidos fuera de suelo estadounidense. En paralelo, el Congreso debate una nueva legislación bautizada como Ley de Retorno Industrial Estratégico,
que propone sanciones fiscales y retenciones aduaneras a empresas que deslocalicen sectores considerados vitales para la seguridad económica nacional. En las calles, el ciudadano común observa con creciente preocupación cómo marcas icónicas que alguna vez simbolizaron el sueño americano hoy se reposicionan como emblemas de una globalización cada vez más alejada de los intereses internos. Los concesionarios empiezan a reportar retrasos en entregas, aumentos de precios y falta de stock en modelos claves como el Dodge Ram, el Jeep Wrangler y el Chrysler Pacifica, lo que ha encendido alarmas tanto en consumidores como en asociaciones de defensa del comprador. Al mismo tiempo, nuevos actores emergen para llenar el vacío. Startups automotrices como Rivian, Lucid y Canoo aceleran sus procesos de expansión para ocupar las líneas de ensamblaje que Chrysler y Jeep están dejando atrás. Incluso Tesla, que hasta ahora mantenía una postura distante respecto al conflicto, ha comenzado a reclutar ingenieros despedidos de Stellantis y a negociar con gobiernos estatales para expandir sus gigafábricas hacia zonas afectadas por la fuga industrial, como Detroit, Flint y Toledo. Este nuevo ajedrez corporativo apunta a una redefinición completa del paradigma automotriz estadounidense, con consecuencias aún difíciles de dimensionar. El desplazamiento operativo de Chrysler, Jeep y Dodge fuera del territorio estadounidense no solo pone en evidencia la erosión del poder manufacturero del país, sino que ha destapado viejas heridas en el tejido económico de regiones históricamente dependientes de la industria automotriz. Estados como Michigan, Ohio, Indiana e Illinois, otrora fortalezas del músculo fabril norteamericano, observan ahora cómo su legado se desvanece, dando paso a una nueva geografía industrial centrada en el sur global. Los sindicatos, particularmente el United Auto Workers, UAW, han iniciado protestas masivas frente a las plantas que aún permanecen activas, denunciando una traición corporativa orquestada con la complicidad de los lobbies políticos. Carteles con frases como "nos usaron, nos vendieron, nos abandonaron" decoran los piquetes, mientras antiguos empleados relatan décadas de lealtad a marcas que ahora priorizan eficiencia fiscal sobre compromiso social. El presidente del UAW, durante una rueda de prensa, fue categórico: la industria automotriz de Estados Unidos fue construida con las manos callosas de nuestros trabajadores. Si nos quitan el trabajo, que no esperen paz. Pero la decisión de Stellantis va mucho más allá de una simple relocalización. Informes recientes revelan que los nuevos centros de producción estarán equipados con tecnologías de automatización de última generación, como fábricas inteligentes con inteligencia artificial integrada, redes 5G industriales y sistemas autónomos de ensamblaje sin intervención humana. Esto plantea una amenaza directa a millones de puestos de trabajo, incluso en los países receptores, donde la inversión no necesariamente se traducirá en empleo humano masivo, sino en eficiencia algorítmica. Mientras tanto, en Wall Street, los mercados reaccionaron con una mezcla de entusiasmo y temor. Por un lado, las acciones de Stellantis experimentaron una fuerte alza tras el anuncio, impulsadas por previsiones de menores costos operativos y expansión en mercados emergentes. Por otro, sectores financieros más conservadores alertaron sobre el impacto de esta decisión en la cadena de valor estadounidense y sobre los efectos colaterales que podría generar una fuga en cascada de otras compañías automotrices. Ford, General Motors y hasta Tesla podrían verse forzadas a repensar sus estrategias productivas si desean mantener competitividad global frente a las condiciones fiscales y laborales que ahora ofrece el nuevo mapa industrial del mundo. En Europa, medios como Der Spiegel y Le Monde analizaron con ironía la paradoja norteamericana, mientras Estados Unidos promueve una narrativa de autosuficiencia y patriotismo económico, sus propias empresas emblema se desprenden de su raíz nacional para abrazar una lógica puramente corporativa. Desde Bruselas, se especula que este movimiento podría abrir espacio para una ofensiva automotriz europea, ocupando el vacío simbólico que dejarán las marcas estadounidenses y recuperando terreno en el mercado global mediante una apuesta por modelos híbridos, sostenibles y culturalmente adaptables. Simultáneamente, China y México intensifican sus relaciones bilaterales en el sector automotriz. En Guanajuato y Querétaro ya se están construyendo megaparques industriales bajo supervisión conjunta de técnicos chinos y mexicanos, enfocados en integrar producción, distribución y logística para exportar al hemisferio norte. El canciller de México declaró que esta es la era del nuevo tigre de América, refiriéndose a la oportunidad histórica de que el país se convierta en el nuevo epicentro de la movilidad global. La participación de empresas chinas como BYD, NIO y Geely en las conversaciones ha encendido alertas estratégicas en el Pentágono, donde se estudia si la transferencia de capacidades tecnológicas podría constituir una amenaza a largo plazo para la hegemonía estadounidense. En paralelo, medios conservadores en Estados Unidos ya catalogan la situación como una rendición industrial y culpan tanto a la administración Biden como a los intereses transnacionales por permitir que el corazón mecánico de América se traslade al extranjero.
Programas de opinión como el de Tucker Carlson o el podcast de Steve Bannon no han escatimado en calificativos, señalando este fenómeno como una decapitación simbólica de la clase trabajadora estadounidense y augurando un nuevo ciclo de desempleo, frustración social y fragmentación cultural en las regiones industriales. Este fenómeno, sin embargo, apenas está comenzando a mostrar su verdadero alcance. A medida que la infraestructura pesada de Chrysler, Jeep y Dodge es desmontada, subastada o abandonada, miles de pequeños proveedores locales se ven arrastrados por la corriente descendente. Talleres de piezas, fabricantes de tornillos, fábricas de plásticos, compañías de transporte interno y hasta cafeterías obreras han comenzado a cerrar sus puertas. El tejido social de comunidades enteras se debilita, revelando una fractura que va mucho más allá de lo económico. Es la desintegración de una identidad nacional forjada en la era del acero y la gasolina. Y mientras tanto, en las altas esferas de poder, el silencio es cada vez más estruendoso. Y así llegamos al final de este impactante episodio que deja claro cómo se está reconfigurando, silenciosamente, el poder económico global. Mientras Chrysler, Jeep y Dodge sacuden los cimientos de la industria automotriz en Estados Unidos, el resto del mundo avanza con pasos firmes hacia una nueva era de producción y control tecnológico. Si te pareció revelador este análisis, no olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita para que no te pierdas el próximo capítulo de esta serie de acontecimientos que están cambiando la historia ante nuestros ojos. Nos vemos en el siguiente vídeo.